John Trapp. Jesús dice, ve, en eso mi fuerza, así como Gedeón con los madianitas. Sí, allí vencerás, sí, las fortalezas de Satanás, aunque no tienes sino lámparas y trompetas, se lograrán grandes cosas. Su autoridad, el ir con su autoridad, aquí es donde dejamos la poesía detrás. Y empezamos a entender esto. Debemos ir con su autoridad, bajo su autoridad. Y les presento a ustedes que este es el talón de Aquiles de las misiones modernas. Como dice en el libro de Jueces, no había rey. Yo diría, hemos ignorado a la autoridad, que es la palabra escrita de Dios, y cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Las estrategias misioneras no deben ser diseñadas ni por antropólogos o sociólogos o los expertos en las tendencias modernas de la cultura. No, eso debe ser llevado de la Escritura. Toda la metodología misionera debe ser tomada de la Escritura, y ese no es la labor de alguien con un diploma en misiones, es la labor del exégeta y el teólogo. Todo lo que hacemos en las misiones debe ser el producto del exégeta, de llevar de la Escritura. Debe ser el producto del teólogo sistemático que se da cuenta que la verdad de Dios es sin contradicción. Entonces, él pone ese curso no contradictorio en las misiones. Quiero darle algunas advertencias. Mire por un momento Hebreos, capítulo 8. Versículo 5. Hablando del tabernáculo, del sacerdote, el cual servía, es solo una copia y una sombra de lo celestial. Porque él dice, harás todas las cosas conforme al patrón que te fue mostrado en el monte. Esta palabra no es algo, presta atención, sé cuidadoso. Nota que Moisés no se le pidió a que diseñara el tabernáculo. No se le pidió que diseñara los utensilios en el tabernáculo, no. Él se le dijo que siguiera el patrón exactamente. Y podemos extrapolar en cuanto al celo que Dios tiene por su tabernáculo, porque mató a los dos hijos de Aarón. Y si Moisés hubiese sido inteligente e innovador y hubiese hecho esos utensilios de acuerdo a su propia mente, a su gusto, él también se hubiera ido. Ahora, el tabernáculo, como dice en este texto, era simplemente una sombra de una realidad superior. Así que si Dios podía ser tan celoso por la sombra, por este bosquejo, ¿cuánto más será más celoso de la realidad? Si el tabernáculo es santificado por la sangre de toros, ¿cuánto más en cuanto a su iglesia y las actividades de su iglesia, que ha sido redimida y santificada por la sangre del Cordero, de su Hijo? Y vaya conmigo un momento a 1 Timoteo.
capítulo 3, uno de los textos más importantes de la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo. ¿Por qué le escribe? Para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo sabes cómo conducirte en la casa de Dios? Por lo que está escrito. No hay otra manera de saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, excepto mirando por lo que está escrito. Ahora quiero que vea el lenguaje que se usa aquí. Aquí se habla de la iglesia como la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cuando usted escucha Dios vivo en el Antiguo Testamento, es importante. Cuando Dios se distingue de los ídolos, se menciona el Dios vivo. Cuando hay juicio, el Dios vivo. Este lenguaje es para inspirar temor. En Timoteo, esta es la casa del Dios vivo, del Dios viviente. ¿Cómo te conduces en todos los asuntos que tienen que ver con la casa de Dios? Solo conforme a lo que está escrito. Ahora volvemos al Antiguo Testamento. Tú no le añades ni le quitas. Por eso es que tantos libros que están escritos sobre plantación de iglesias y misiones y cosas así están mal. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre que es muy inteligente, con una maravillosa personalidad, edifica una iglesia de 10,000 personas, escribe un libro de cómo lo hizo. Y entonces alguien usa entonces los principios de ese libro y no le funciona y esperan algún otro. Pero ese no es el problema más grande. ¿Quieres saber el problema más grande cuál es? Quiero decirte, la iglesia es la novia de Cristo. Ese es el problema más grande. Ahí está tu problema. Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos. Y por como amo a mi esposa, hay momentos en ciertas áreas de la jungla, yo no la llevaría porque a mí me podían hacer cualquier cosa, pero si hubiesen tocado a mi esposa, todo cambia. Tú vas a mi casa. Yo ni siquiera me interesa si eres un amigo. Si yo te encuentro diciendo a mi esposa y a mis hijos qué hacer en una forma contraria a las reglas que yo he puesto, te voy a despreciar yo. Así que hay un rey justo, pero terrible. Y sobre todas las cosas, él ama a su esposa y la viste con vestiduras blancas. Es simple, elegante. La ama más que nada, más que 1,000 reinos. Y va a ir en un viaje largo. Así que te llama a ti, el administrador, y te entrega a ti un libro, un documento, y te dice, mayordomo, vas a cuidar de mi esposa, vas a cuidar de ella. Ahora sabes lo que ella significa para mí, y tú sabes que tu vida depende de tus acciones. Ahora, todo lo que debes hacer y no hacer está escrito aquí en este documento. No me falles. El rey se va en un viaje largo y el viaje es tan largo que el administrador empieza a reconocer, ¿sabes qué? Las personas están perdiendo interés en el rey. Están perdiendo interés en el rey porque están perdiendo interés en su novia porque parece tan fuera de moda. Entonces, él se le ocurre una idea. Yo voy a quitarle esas vestiduras simples y voy más bien a vestirla de una manera más atractiva. Y lo que voy a hacer es que voy a desfilarla delante de hombres carnales y ahora ellos van a sentirse atraídos porque
ahora es como, ahora, ¿qué va a hacer ese rey cuando regrese? Va a matar a ese administrador. No le tenga miedo, sienta temor de los ateos en el día del juicio. No, más bien tenga temor por algunos pastores evangélicos, porque es exactamente lo que les va a pasar. Han vestido la novia de Cristo como una prostituta, porque no son hombres de la palabra y no son hombres de oración. Ellos tratan de hacer que la iglesia se vea viva a través de cosas, de mecanismos, de estrategias y cosas. Y para mantener a la mayoría carnal felices, permiten que la novia de Cristo y los hijos de Dios que se mueran de hambre. Y tú piensas, bueno, ¿qué tiene esto que ver con misiones? Todo. Porque desde el principio de plantar una iglesia, desde el principio de salir, tú no debes ni siquiera pensar en enviar a un hombre inmaduro a hacer esta labor. ¿Por qué? Porque vas a poner en riesgo la novia de Cristo. Esto es algo temeroso. ¿Acaso ya nadie teme a Dios? ¿Acaso nadie sabe cuán peligroso es jugar con estas cosas? No sabe nadie, no entiende las personas que Dios vive y que Él puede dar vida y quitarla. Todos nosotros estaremos delante del tribunal de Cristo. Aunque algunas cosas serán salvadas, otras serán quemadas. Si tomáramos esto en serio, tú dices, sí, la obra redentora de Cristo, absolutamente. Pero nunca olvide, si yo sabría que voy a ser juzgado por la manera como trato a la novia de Cristo, yo creo que pasaría mucho tiempo en las Escrituras para descubrir lo que Él quiere que yo haga. Así que en la vida de la iglesia, en las misiones, en todo lo que hacemos, en manejar a nuestros hijos, la pregunta es, ¿qué ha dicho Dios? No solo en la Gran Comisión, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Y ese era el genio de los puritanos y los reformadores. Debemos saber lo que está escrito, no para que podamos escribir un blog. Debemos saber lo que está escrito para que podamos vivir conforme a la verdad de Dios, porque nosotros daremos cuenta. Creo que solamente estamos llevando a cabo solo la mitad de esa reforma. El deleitarnos en los deberes intelectuales. Pero los hombres que estaban captando esto es por causa de mi alma. Ahora, quiero poner esa advertencia allí. Ahora quiero que vaya conmigo al versículo 19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, cuando vamos al mundo de las misiones, no se trata de nuestras propias fuerzas, sino de su declaración de autoridad. Yo no pasaría la puerta, tendría miedo de hacer misiones si no hubiese Él dicho que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, quiero compartirles. Es un texto misterioso. Marcos 9, 26, 28. Cuando Jesús llegó a la casa, empiezan a preguntarle, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el espíritu? Y les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, si regresas al capítulo 6, te das cuenta que Jesús le había dado a estos hombres autoridad o poder sobre espíritus inmundos. Pero al parecer, ellos habían llegado a creer que esa autoridad ahora residía en ellos mismos, en vez de constantemente esa autoridad venir de permanecer en Cristo. Un pámpano, una rama, no tiene vida inherente en sí misma, sino está conectada
a la viña. Se muere si no está conectada a la vid. Al principio puede que no parezca muerta, pero sí lo está. Y lo que quiero que vea es, veo personas diciendo estas cosas de tener gran autoridad y gran poder y de saber todo este tipo de cosas. Pero lo que quiero que vea, amado hermano, es que usted no tiene autoridad inherente en usted mismo. No tienes poder, no tienes vida. Que todas estas cosas vienen de permanecer en Cristo, lo cual incluye la sumisión, y no puedes tener esa sumisión sin el conocimiento de la voluntad de Cristo, y eso no pasa si no te saturas de la Escritura. Así que sí, ve en su autoridad, pero debes saber que debes ir bajo su autoridad y debes ir en completa confianza, dependencia de Él. Completa dependencia. Dice, hagan discípulos de todas las naciones. En primer lugar, ir. Las misiones no son algo tan complicado. Tomando de William Carey cuando le dijo a los pastores, yo voy a ir a ese pozo que es India, pero ustedes deben sostener la cuerda. Esas son las misiones. Y esa declaración se aplica a todo verdadero creyente en la iglesia de Jesucristo. En las misiones hay dos categorías importantes. ¿Eres llamado a ir al pozo o eres llamado a sostener la cuerda aquellos que bajan? ¿Ves eso? Así que en las misiones, en la Gran Comisión, o eres enviado, o estás allá apoyando a los que están yendo. Ya sea que vayas al pozo, que sostengas la cuerda por los que van a ir, siempre habrán cicatrices en tus manos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde están tus cicatrices? Ahora quiero que piensen en eso. ¿Dónde están tus cicatrices? ¿Qué es lo que la Gran Comisión te ha costado? En cuanto a tiempo, salud, finanzas, oportunidades. ¿Qué te ha costado la Gran Comisión? Muéstrame tus manos. ¿Qué te ha costado? Y yo te aseguro esto, siendo uno de los que ha ido al pozo, es imposible sin otros que sostengan la cuerda. Sea cual sea el fruto que haya habido en mi vida, cualquier poco de fidelidad, yo tengo la fuerte creencia que cuando vaya a la gloria, todo va a ser atribuido a la gracia de Cristo. Pero en cuanto a medios humanos, hay personas que muchos no conocen, pero que oran por mí. Los misioneros que son apoyados, que son financieramente pobres y otros que son muy adinerados, las cosas que son absolutamente necesarias para el campo misionero, no solo aquellos que van, sino aquellos que dirigen a ir y ayudan a que vayan, es tan necesario. Ambos son necesarios, completamente necesarios. Así que estás llamado a ir o enviar, bautizándolos. Y tengo una sección completa de esto porque es en un libro que estoy escribiendo sobre misiones. Pero los discípulos deben recibir la instrucción cristiana completa, esto que es comunicado a través de la frase bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la Biblia es único.
El Dios de la Biblia no es el Dios del Corán. No le estás ofreciendo lo mismo, pero con otro nombre. No estamos ofreciendo otra opción entre muchas. Estamos ofreciéndoles el único nombre por el cual los hombres pueden ser salvos. El mensaje cristiano es único y eso es lo escandaloso del mensaje cristiano, pero cuando tratas de quitarle el escándalo, pierdes el poder del evangelio. No creerás lo que algunas organizaciones misioneras están traducciones que no quieren llamar a Jesús el Hijo de Dios, sino el mensajero de Dios y cosas así. No, el mensaje cristiano es acerca de Dios, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de la eternidad. Y Él se llama a sí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en una. El mensaje cristiano es distinto. Y porque es distintivo, se levanta contra todos los demás mensajes. Usted sabe de cristianos y también he visto judíos que algunas veces que... Bueno, ¿cómo puede ser? Todo en el mundo pagano tenían muchos dioses, pero llamaban a los cristianos ateos porque ellos solamente adoraban un solo Dios. Se deleitaban en los templos unos del otro, en sus dioses, y nadie tenía ningún problema con nadie. Y luego se presenta el cristiano y viene y dice, sus dioses no son dioses. Solo hay un Dios. ¿Ves? Ay, de paso, César no es Señor. Jesús lo es. ¿Ves? Podemos ser amados incluso por las élites de Hollywood. Pudiéramos ser invitados a todas entrevistas en los programas famosos si simplemente cambiamos un artículo. Todo lo que tenemos que hacer es eso. Pasas de un artículo definido a un artículo indefinido y todos nos van a amar de repente. Si yo voy a alguna entrevista y digo Jesús es mi Salvador, me van a decir, oh, maravilloso. Si yo digo Jesús es un Salvador, van a decir, oh, maravilloso. Si yo digo Jesús es el Salvador, excluyendo a todos los demás salvadores, supuestos salvadores, entonces eso es un escándalo. Pero ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Tú remueves eso del evangelio y no tienes entonces evangelio. El bautizar también es importante porque Dios no envió a su pueblo para solo dejarlos a que estuvieran como discípulos desconectados. Nuestro bautismo es identificación con Cristo, es identificación con su iglesia, una identificación pública con su iglesia. Él dice, ve bautizándoles, enseñándoles. Ahora, en esto quiero que entienda algo. La gran comisión es principalmente didáctica. Si no entiendes eso, estás en problemas. Es principalmente didáctica. No se trata de enviar misioneros, sino de enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Se trata de enseñar las escrituras. Él dice enseñándoles y luego dice a que guarden. La meta de la enseñanza no es meramente conocimiento. Necesitas entender eso. La meta de la enseñanza no es meramente conocimiento, sino práctica. No meramente ortodoxia, sino ortopraxis. Ese es el significado de las palabras de Jesús cuando dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y escuchen, enseñándoles todo lo que les he mandado. Eso es extremadamente importante. Jesús no miró a sus discípulos y les dijo, enseñándoles todo lo que yo les estoy mandando a ellos. No, enséñenles los que yo les he mandado. Es decir, nosotros estamos con necesidad de obedecer estas cosas y confesar delante de Dios cuando no lo estamos haciendo así.
El cristianismo es más. No es menos que la enseñanza correcta, pero es más que la enseñanza correcta. Es una vida correcta. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y que les ha mandado. Estas son las palabras de Cristo. Esas son las palabras de Cristo. Brothers dice algo que debe estar en toda clase de misiones en cuanto a esta frase. Todo lo que les he mandado, él dice, el Señor no prevé un tiempo o circunstancia donde alguna parte de su enseñanza sea anticuada o inapropiada o innecesaria. Así que podemos añadir que el Señor no ve ninguna revelación extra siendo añadida. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué crees que necesitas más? Los que están en HeartCry pueden decirte que cuando estamos allí estudiando, ellos constantemente salen de mi oficina y corriendo alrededor y llamando, hey, ven acá, tienes que ver esto. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando Hebreos capítulo 10 y parece que todo lo que parece que el Antiguo y el Nuevo Testamento estaba junto allí y parecía como un tapete con todo tipo de hilos. Y dice, ningún hombre podía escribir esto. Y yo saltando allí. ¿Qué más necesitas? ¿Acaso no hay suficiente gloria en una declaración en este libro que te impulse aún para una eternidad de piedad? Cuando empiezas a ir y viendo, he visto, hace año y medio yo decidí que yo iba a estudiar las canciones, los salmos mesiánicos, hasta que fui allí. Y dije, Señor, entre más profundo, más profundo se vuelve. Como C.S. Lewis y su idea del cielo. Entre más entras, más grande se vuelve. Pero esperaríamos eso, ¿no? De un Dios infinito. Hombres, escúcheme. Tú pasas toda tu vida concentrado en Juan 3:16 y nunca vas a acabar la gloria que hay en ese texto. Nunca. Ahora, algunas verdades que debemos observar es que las misiones no se trata de enviar misioneros, sino enviar la verdad bíblica a través de misioneros. Por tanto, todo este enviar en toda actividad misionera es de poco valor si no resulta de la propagación de las verdades bíblicas que vienen de la transformación de las vidas a través de la voluntad revelada de Dios. ¿Qué significa eso? El misionero debe ser un hombre de la palabra. Debe ser tanto un exégeta como un teólogo. Él debe ser un escriba como un heraldo. Créanlo o no. Yo tomo mis mejores ejemplos del Antiguo Testamento. Me encanta Esdras, porque Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley de Dios, a practicarla y a enseñar sus estatutos a Israel. Si Esdras pudo hacer esto por la sombra, no lo haremos nosotros por la realidad. Si pudo hacerlo por esa luz que se veía así, digámoslo, como velada. Si él dedicó su vida, en las palabras de Moisés, ¿no lo haremos nosotros por aquel que es más grande que Moisés? Oh, hermanos. Ahora, este es mi sacerdote levítico favorito, Malaquías. Escuche esto. Este debería ser nuestra meta. Mi pacto con él fue uno de paz
Y yo les di a ustedes reverencia para que estén allí asombrados de mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca. Él caminaba conmigo en paz y llevó a muchos sacó de la iniquidad, porque los labios perseverarán el conocimiento y buscarán la instrucción de su boca, porque es un mensajero del Señor de los ejércitos. Ese es un misionero. Un joven me llamó una vez, no sé cómo tuvo mi número, yo estaba en Perú. Me dijo, hermano Pau, quiero ir a Perú a trabajar contigo, quiero dar mi vida a eso. Y yo dije, bueno, ¿cómo estás en la escritura? Me dijo, bueno, lucho en esa área, pero yo quiero dar mi vida. Ok. ¿Y cómo estás en la oración? Bueno, yo lucho en esa área, pero quiero dar mi vida. Yo dije, joven, nadie en Perú necesita tu vida. Nadie. Necesitan a Dios. Necesitan a alguien que pueda abrir su boca y hablar de Dios y hablarle a Dios acerca de ellos. Y por supuesto lo invité. Pero ves, yo veo esto con líderes que deberían saber mejor, diciéndole a estos jóvenes que vayan al campo misionero. Necesitamos proclamadores de la palabra de Dios. Necesitamos estos Esdras. Esto es lo que necesitamos. Voy a decirles un poco más. El mandato para ser discípulos. Esto es algo en lo que estoy trabajando. Prueba que el cristianismo es un esfuerzo doctrinal. Que la doctrina no es una alta prioridad. Muchas veces nuestra actividad misionera se vuelve una contradicción, incluso un absurdo. Déjenme darles algunos ejemplos. Lo primero, se ha vuelto de opinión que la iglesia suena bien. Sin embargo, la realidad fuerte es que hay muchas versiones de Cristo que están siendo proclamadas en la tierra por aquellos que dicen ser sus seguidores. ¿Cómo podemos distinguir al verdadero Cristo de una multitud de falsos cristos si no estudiamos cuidadosamente las Escrituras? Con la aplicación fiel de su doctrina, debemos predicar un Cristo a las naciones que es tan general, llena de opiniones contradictorias acerca de su persona. La unidad, lógicamente, no puede ser no pueden haber opiniones contradictorias acerca de él. En segundo lugar, se ha dicho que los cristianos deben dejar de lado su teología y unirse en la causa de la Gran Comisión. Sin embargo, la Gran Comisión es principalmente una labor teológica. El dejar de lado la teología para avanzar una labor teológica es como una suicidio, es destructivo. Hay que ver que la Gran Comisión, que es el hilo que une a individuos que están en desacuerdo en temas doctrinales. No, porque la unidad debe ser en cuanto a quién es Cristo. En tercer lugar, se ha vuelto famoso decir que los cristianos deben interesarse por las doctrinas principales de la fe. La famosa sabiduría dicha, la frase en Agustín, en lo esencial, unidad, en todas las cosas, caridad. Pero sin embargo, hay algunas cosas y hay algunos daños importantes, peligros en esta opinión. Uno de esos tiene que ver con la tendencia en el cristianismo, escúcheme, que cada vez más deprecia la importancia de los absolutos. Mientras esta tendencia continúe, los cristianos relegan la doctrina con una categoría inferior. No, las doctrinas que antes eran sostenidas como absolutamente esenciales ya no se consideran dignas de discutirse. Si alguien dice algo retorcido acerca de tu esposa y tú me dices,
¿Acaso no será eso digno de que discutamos? ¿Qué tipo de hombre te haría eso? La doctrina, aunque no debemos ser personas que simplemente discutan porque sí, no podemos decir que es algo por lo que no valga la pena discutir. Otro peligro tiene que ver con las realidades prácticas del ministerio, estar poco interesados con todo, excepto los esenciales. Eso está muy bien si estás filosofando en una torre. Sin embargo, cuando empiezas a plantar una iglesia y necesitas discipular a personas reales con preguntas reales, todas esas cosas que parecen secundarias se hacen muy importantes y demandan definiciones. Y finalmente, se ha hecho una práctica común en organizaciones misioneras el reducir sus declaraciones doctrinales para incluir a muchos candidatos misioneros y patrocinadores como sea posible. En muchos casos, creo que esto es hecho con motivaciones apropiadas. Sin embargo, pero eso habla de pragmatismo y vaya a traer problemas. Quiero leerles algo. Es una cita maravillosa del libro de Walter Chantry sobre el Evangelio, y vean que él lo pone de una manera excelente proféticamente. Aquellos que creen en la palabra de Dios y que han caído en las soluciones superficiales que el liberalismo propone, respetabilidad, ya sea intelectual o social, y especialmente la unidad, se ha vuelto los objetivos del pueblo de Dios con la esperanza de que esto revitalice una iglesia débil. O si solamente el pueblo de Dios se une, el pueblo va a escuchar. Y de esto personal, unámonos en estos proyectos evangelísticos. Si todo evangélico se une a una organización común, esas organizaciones y esa unidad se vuelve el objetivo, habiendo aceptado la teoría de que la unidad es importante para el evangelismo, tanto para la iglesia, para el individuo, debe bajar su estimado del valor de la verdad. En un gran congreso sobre evangelismo no podemos insistir que la verdad. Así que debemos encontrar algún denominador común. El resto de la Biblia sería categorizada porque la unidad como los cristianos es más esencial que la precisión doctrinal. ¿Qué es el evangelio? Pero para responder esto, debemos condenar mucho de lo que sus propios misioneros predican. Destruirá las sociedades misioneras, que es una federación de iglesias que tienen diferentes respuestas a esta pregunta. Para adaptar la posición de una iglesia es perder el apoyo de 5 otras. Así que la iglesia local puede que no se ponga muy específica acerca de la verdad, puede que afecte la armonía con la denominación o con la asociación. El definir el evangelio cuidadosamente traerá quizás problemas con misiones que han estado apoyando por años. Puede incluso comprometer todo el programa de escuela dominical. Dale mucho cuidado al contenido del evangelio. Va a traer fricciones con otros evangélicos y la unidad es la clave del éxito. ¿Quieres saber por qué estamos en esta condición ahora que estamos en los Estados Unidos? Porque no te atreves a culpar a los políticos, porque son predicadores. Es esa infección del humanismo que desplaza la palabra de Dios por el pragmatismo. Pero, Juan, escúchame. ¿Usted escuchó alguno de los reportes? Los hombres que siguen caminando en la senda antigua, los hombres
que sostienen to the doctrines of the church, las doctrinas de la iglesia, to sola scriptura. a sola escritura. Their churches aren't closing. Sus iglesias no están cerrando, They're vibrant. están vibrantes. God is doing a thing all Dios around está the world. haciendo algo alrededor del mundo que es absolutamente maravilloso. But he's not doing it through these Pero no lo está haciendo a través de estas well-oiled and well-funded cosas organizations. bien aceitadas y bien llenas de He's recursos. doing it Lo está haciendo those who a través de aquellos que creen that God has spoken que Dios ha in hablado these last days through his en esos postreros días a través de su Hijo. and they would rather spill blood of their own Y puede que derramen sangre de ellos mismos than turn away from Scripture. que apartarse de las Escrituras. I want to finish with the promise of Y Christ's quiero presence. terminar con la promesa Always de la presencia de Cristo, donde Él dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, word idu, it carries this, hasta el idea. fin del mundo. Esto llevando la idea Look at me. de miren, miren. I mean, this is the last thing he's going to Eso es lo say. último que les va a decir. Dice, miren acá, miren, I am with you always, yo estoy con ustedes even to the end of the siempre hasta el fin del mundo. man. Hombre, Do you believe that? ¿crees eso? Do you believe that? ¿Crees eso? He is. Él es, He is Él es, with us. está con nosotros. How do you know? Because he's a covenant-keeping God. That's how. ¿Cómo sabes? Porque Él es el que, el Dios que guarda el pacto. I would be happy to do that. Me encantaría llevarles alguna vez por todos los pactos y tú verás que nunca quebrantó ninguno de ellos. Levertov calls this statement the greatest conclusion that any La más book grande conclusión la llama un autor que algún libro pudiera alguna vez tener. Oh, he's something. He is es something. maravilloso. Es maravilloso. It won't be long. It won't be long. No faltará mucho. Do you realize that? ¿Te das cuenta? It won't be long. No será mucho. We'll see him. Y le veremos. We'll see him. Le veremos. Faith replaced by sight. Fe reemplazada Having to por be vista, supernaturally strengthened. habiendo sido fortalecidos Love and sobrenaturalmente. fracture us and disintegrate us into pieces. A beauty and a Una tender- belleza y una ternura. I believe if it was revealed to us and we Yo had creo que si any fuera sense revelado a of nosotros, si no God, tuviéramos manera de hablar, nos enloqueceríamos. So Así que let's go forward. hay que avanzar Callings, de acuerdo a nuestros llamados y a nuestros dones. let's pray. Oremos. Father, thank you for your word, Padre, gracias por tu palabra. for your kind spirit. Gracias And thank por you tu most of all, espíritu. Lord, for your son. Gracias por tu Hijo. Oh, seated there at your right hand, Oh, estando allí a tu diestra, the breaker of seals, aquel que desata los sellos, the King of kings. el Rey de Reyes. Oh, Lord, Oh Señor, thank you for your son. gracias por tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén.